Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. La SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, emitió hoy un comunicado en el que señala, respecto del caso McDonald's, que durante los peritos al restaurante se identificó que este había incurrido en 6 infracciones y por lo tanto recomienda una multa de 845.000 soles. Surgen una serie de preguntas en torno a esta comunicación de la SUNAFIL y para absolver algunas de ellas hemos tomado contacto telefónico con el doctor Luis Lamas Pucho, quien es abogado penalista. Doctor Lamas Pucho, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera empezar preguntándole por la naturaleza de esta sanción. Entendemos que esta es una sanción de tipo administrativo, que esta indemnización no va a ser recibida por los familiares de los deudos, de las víctimas, y por lo tanto quisiera preguntarle qué acciones podrían tomar los deudos de las víctimas. ¿Podrían ir por la vía civil, por la vía penal? ¿Pueden demandar al restaurante? ¿Cómo podrían proceder para ser de alguna manera indemnizados por lo que ha sucedido? Lo que sucede en nuestro medio es que el tema de las indemnizaciones tienen que ventilarse en la vía civil. Y las indemnizaciones en la vía civil son procesos costosos que pueden tomar varios años hasta que se resuelven, dependiendo de qué tan asequible es el sistema para personas que no tienen muchos medios económicos y que van a tener que confrontar posiblemente una defensa de la empresa a disposición de buenos estudios de abogados. Entonces hay una situación económicamente desventajosa, sin perjuicio de lo lastimoso que debe ser para unos familiares tener que litigar en el sistema de justicia solicitando pues, el pago de una indemnización que, como vuelvo a señalar, puede tomar varios años hasta que se materializa, y el sistema de justicia a veces no está pues a la altura de las necesidades de las grandes mayorías en los términos que lo estoy explicando. ¿Y podría irse por la vía penal? Se va de todas maneras por la vía penal. El Ministerio Público tiene que ya haber formalizado una denuncia ante el Poder Judicial, y esta denuncia es es el punto más importante, por lo menos en términos inmediatos. Entiendo yo que lo normal, de acuerdo a la información que se ha manejado hasta este momento, es que el Ministerio Público había denunciado a los posibles responsables por el delito de homicidio por negligencia, que también se denomina como homicidio culposo. Y acá creo yo que es importante e interesante tratar de entender que en realidad, sobre todo a partir del informe de la SUNAFIL que se ha hecho de conocimiento público durante el día, es que las omisiones de la empresa respecto a la manera como debía desempeñarse en aras de proteger la integridad de sus trabajadores no era propiamente un acto de negligencia, porque esas omisiones de carácter laboral o administrativo eran tan evidentes que no se necesitaba ser un experto para poder imaginarse o prever que ante tales omisiones administrativas, entre comillas, se iba a producir la muerte, como que efectivamente así sucedió. Entonces, yo creo que acá la Fiscalía debió haber denunciado el hecho no por homicidio por negligencia, sino un homicidio doloso que tiene mayor relevancia desde el punto de vista punitivo y también puede tener mayor relevancia desde el punto de vista del pago de la reparación civil. Correcto, o sea, lo que usted dice es que el nivel de negligencia era tal que ya hay dolo, incluso hay indicios de dolo en este homicidio. Claro, es un dolo especial, digamos, ¿no? Es el dolo eventual que puede ser descrito en el entendido de que, si bien es cierto, no había la intención de producir la muerte de los trabajadores, porque ahí ya no cabía ninguna discusión sobre un acto eminentemente doloso, sí era previsible que ante tales omisiones
en cualquier momento se podía producir una tragedia. Entonces no es que haya habido intención directa, pero sí había una intención encubierta o indirecta, analizada en el contexto de lo que significan las omisiones, y en este caso son omisiones que tuvieron un resultado fatídico, y era evidente, ¿no?, que si yo no tomaba esas previsiones como empresa, en cualquier momento se iba a producir una tragedia. Entonces no es propiamente un acto de negligencia. La negligencia es una situación imprevista, no querida, que no estaba dentro del análisis de los hechos, y que frente a situaciones eventuales o circunstanciales, el hecho se produjo. En el caso que estamos analizando, sucedió todo lo contrario, y lo que afirmo en términos categóricos está siendo corroborado por el informe técnico que ha emitido la SUNAFIL, en la que hace una descripción de los elementos del tipo penal que deben ser considerados por la Fiscalía para variar la denuncia y denunciar por el delito de homicidio doloso. De acuerdo. Y si continúa el caso por la vía penal, ¿esto podría finalmente redundar en algún tipo de reparación para las familias de las víctimas? Debería ser así, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene ahí que incorporarse dentro del proceso penal, sin perjuicio de las responsabilidades penales individuales, porque ahí también hay otro gran problema, en el sentido de que habían operadores, jefes de los operadores, gerentes, directores, hasta llegar al mismo directorio. Pero claro, estos hechos son más que evidentes, y lo que afirmaba era de que la empresa debe ser constituida como el tercero civilmente responsable y incorporar a la persona jurídica para que sea parte de la responsabilidad penal en los términos de la investigación o el proceso penal. Y por otro lado, la dificultad que significa, porque estas empresas interactúan a través de una serie de representaciones. Entonces, acá hablamos de una empresa a nivel nacional que operaba directamente dependiendo de las directrices de una matriz que está fuera de la jurisdicción del Perú, y es otra persona jurídica totalmente distinta, y eso dificulta mucho la secuencia de las responsabilidades, porque en última instancia los mismos administradores tenían que cumplir las decisiones que provenían de una empresa foránea. Sin embargo, la empresa foránea, por ser una empresa distinta o una responsabilidad jurídica diferente, no es parte del proceso. Ahora, la justicia, si se sigue por la vía penal, ¿se podría establecer algún tipo de proceso con la empresa que está constituida afuera? Digamos, por ejemplo, surge la duda sobre si es que uno podría emprender un juicio con la franquicia o incluso con la marca McDonald's que concede la franquicia. ¿Es posible esto? Sí, en la vía penal no, porque el hecho sucedió dentro de la jurisdicción del Perú, y por lo tanto son las autoridades judiciales las competentes para ventilar este proceso. En la vía civil sí habrían posibilidades de poder demandar una acción por daños y perjuicios, pero me imagino que eso es algo particularmente costoso, y los familiares de las víctimas, de los agraviados, no creo que tengan los suficientes medios económicos como para poder recurrir a un buen estudio de abogados del primer nivel en la sede donde opera la matriz de esta empresa, porque si acá el juicio es costoso, allá es mucho más oneroso, ¿no? Pero incluso entonces se podría ir contra McDonald's, que la única participación que tiene acá es otorgar una franquicia. Digamos, la holding de McDonald's no son dueños de la operación, ni tienen ninguna responsabilidad directa en la operación, solo están otorgando la marca. ¿Ellos también podrían ser incorporados en un proceso? Habría que conocer un poco el contrato, en qué términos se pactaron estas actividades eminentemente económicas, empresariales, qué manera se dilucidaban los márgenes de responsabilidad, pero lo que queda claro es que son dos empresas distintas.
Por eso te digo que creo que es muy importante conocer el contrato, en qué términos se redactó este contrato y si ese contrato es parte de la escritura de constitución de la empresa que está operando acá para poder establecer un puente o un nexo de vinculación en el hipotético caso, los términos como lo acabo de explicar, que hubiera una remota posibilidad de poder plantear una demanda en un país extranjero, como lo acabo de señalar. Correcto. Y finalmente, respecto de la vía administrativa, ya se ha recomendado una sanción de 845.000 soles. ¿La empresa podría apelar esta sanción? ¿O alguien podría solicitar que se revise, ya sean las víctimas, la empresa o el Estado? Mira, estas empresas son económicamente poderosas, disponen de medios no solamente económicos, sino también de otra naturaleza, y en el mundo del derecho siempre existen posibilidades cuando empiezan a intermediar estudios de abogados que tienen mucha capacidad logística y operativa, y siempre va a haber la posibilidad de tratar de paralizar el pago de esa indemnización e incluso hasta recurrir en última instancia a la vía constitucional. Y estos meses tras meses, años tras años, que al final de cuentas la gente se olvida de estos hechos, los familiares quieren olvidarse porque me imagino que revivir cualquier gestión de carácter judicial es abrir estas profundas heridas que significa la muerte de estos jóvenes, en fin, una serie de hechos conexos, ¿no? Correcto. Muy bien, doctor Lamas Pucho, le agradezco mucho por su tiempo, ha sido usted muy claro. Bien, hasta otra oportunidad. Muy amable. Gracias. Saludos. Bien, era el doctor Luis Lamas Pucho, abogado penalista, quien estaba dándonos algunas luces respecto de los cursos de acción que tendrían los familiares de las víctimas del caso McDonald's para tomar alguna acción que finalmente conduzca a algún tipo de indemnización o reparación, porque como hemos ya aclarado en este medio, la sanción sugerida por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es solo una multa que irá para el Estado y que además es apelable. Es un caso complejo. Mañana vamos a tener más detalles en nuestra edición impresa y por supuesto en nuestra página web peru21.pe. Con permiso.